Mi esposo da clases en una preparatoria y en su actual clase de último año hay una chica que ha estado enamorada de él desde el primer año. Pero cuando empezó a aparecerse en nuestro lugar secreto de aniversario, a 40 minutos de la ciudad, y luego en el restaurante con una enorme panza de embarazada, gritando que él la había embarazado y prometido dejarme, noté algo extraño. Cuando el viento levantó su vestido en el desfile del Día de los Caídos, juro que vi bordes debajo como si fuera relleno, y tenía 3 cuentas diferentes de redes sociales que afirmaban 3 fechas de parto distintas para el mismo supuesto bebé. Mi esposo da clases en una preparatoria, y en su actual clase de último año, hay una chica que ha estado enamorada de él desde el primer año. Se inclina sobre su escritorio cuando habla con él, y lo invita a que vaya a verla cuando pregunta si tiene los materiales para la clase. Cuando él lo reportó, la administración de la escuela lo investigó a él porque no podían concebir que un hombre fuera la víctima en un caso de acoso sexual. Pero luego, 2 meses después de que comenzara el año escolar, Sabrina empezó a aparecer en los lugares donde estábamos. Primero, el mercado de agricultores del sábado. «¡Profesor K!», gritó mientras corría hacia nosotros con ropa extremadamente reveladora. «Sobre mi ensayo», en referencia a algo que él nunca había asignado. Luego, se inscribió en nuestro gimnasio la semana siguiente. De alguna manera, siempre llegando a la misma hora que nosotros, siempre necesitando las mismas máquinas, las mismas pesas, derramando accidentalmente agua sobre su pecho frente a nosotros. Luego fue la cafetería, la librería, incluso el sendero donde paseamos a nuestro perro. Mi esposo me mostró sus correos electrónicos preguntando dónde estaría para ayuda de emergencia con la tarea. Ambos estábamos completamente asustados. Nuestro picnic en Riverside Park por el cumpleaños número 40 de mi esposo se suponía que era seguro. Este lugar era nuestro secreto, donde me había propuesto matrimonio, a donde íbamos en cada cumpleaños. A 40 minutos de la ciudad, en pleno jueves, cuando ella debería haber estado en la escuela, pero allí estaba, caminando directamente hacia nuestra manta, con un vestido de verano que era demasiado provocativo para no ser accidental. «No le dije a nadie que estaríamos aquí», susurró mi esposo, mostrándome sus correos electrónicos de inmediato. Se sentó sin ser invitada en nuestra manta. «Profesor K, necesito ayuda con mi ensayo para la universidad». Le tocó la rodilla, pero él se apartó bruscamente, acercándose más a mí. «Sabrina, esto es inapropiado. Tienes que irte». Ella lo ignoró por completo. Siguió hablando de las fechas límite de solicitud, mientras se comía nuestras fresas. Vio las 40 velas que había empacado y se rió. «Podría darte un gran regalo». Se lamió los labios. Cuando empacamos para irnos, agarró su copa de vino y bebió de ella, dejando marcas de lápiz labial rojo brillante. «Pide un deseo, profesor K», guiñó un ojo. Prácticamente corrimos hacia el coche. A la mañana siguiente, encontré ropa interior de encaje negro en el asiento trasero de su coche. Mi esposo se puso pálido. Inmediatamente revisó la grabación de la cámara del tablero. Había una chica a las 2 a.m. con una máscara negra, forzando la cerradura, colocándola cuidadosamente donde yo la vería. Fuimos a la policía, quienes dijeron que lo investigarían de inmediato. De repente, Sabrina desapareció de la escuela. «Licencia médica», dijo la consejera. Además de eso, también dejó de ir al gimnasio. Dejó de enviarle correos electrónicos sobre tareas. No supimos nada durante más de 2 meses. Pensamos que había terminado. Pero luego, un día cualquiera de febrero en una tienda de abarrotes, la vi. Agarré el brazo de mi esposo y la señalé. Tenía una pancita de embarazada. Pequeña, pero definitivamente estaba allí. Hizo contacto visual con nosotros, luego específicamente con él, y le lanzó un beso antes de colocar su mano sobre su vientre. No pude evitar sentirme inquieta. ¿Está realmente embarazada?», susurré. Mi esposo dudó en responder y simplemente nos hizo seguir adelante. La vi de nuevo un mes después, y esta vez su panza era más grande. Esta vez pasó junto a nosotros, montando un espectáculo como si estuviera enojada con mi esposo por algo. No podía entenderlo, aún más extraño. Cuando se estiró para alcanzar un cereal en un estante alto, su panza no se movió correctamente. Estaba demasiado rígida. ¿Podría ser falsa su panza?, pregunté. Él no respondió. Solo la miró fijamente con una expresión de confusión. En casa, afirmó que ella simplemente estaba mal de la cabeza. Al día siguiente, fuimos a la policía con todo. La cámara del tablero, de nuevo, los incidentes de acoso, las fotos que habíamos tomado, pero dijeron que ya la habían investigado hacía unos meses. Y sin amenazas directas, no había nada que pudieran hacer. Para mayo, Sabrina parecía tener 7 meses de embarazo. Cuando el viento lo levantó en el desfile del Día de los Caídos, juro que vi bordes debajo, como si fuera relleno. Pero todos los demás se lo creyeron. Los padres susurraban. Los maestros nos evitaban. Cambiamos todo. Nuevo gimnasio, nuevas tiendas, rutas diferentes al trabajo. Lo recogía de la escuela todos los días. Nunca estábamos separados. Nuestros amigos nos creyeron una vez que les mostramos la evidencia, pero estábamos agotados, documentando todo, fotos, registros, testigos, viviendo en constante temor de lo que ella afirmaría a continuación.
Incluso conseguimos un abogado que dijo que necesitábamos amenazas directas para una orden de restricción. La consejera matrimonial dijo que lo estábamos manejando perfectamente, manteniéndonos unidos, pero podía ver cómo nos estaba desgastando. Instalamos cámaras. Empezamos a buscar casas en otros distritos. Mi esposo ni siquiera podía ir al baño solo en la escuela. Hacía que otro maestro se quedara afuera. Nuestra cena de aniversario era lo único que esperábamos con ansias. He llevado a tu bebé durante 9 meses y ni siquiera puedes enviarme una tarjeta de cumpleaños. Rebuscó en su bolso, luego sacó un ultrasonido. Tenía el nombre de él escrito en la parte superior con un marcador Sharpie. Nuestro bebé nace en enero. La pareja de ancianos en la mesa de al lado negaba con la cabeza mirándonos con disgusto. Vamos a llamar a la policía, anuncié, sacando mi teléfono. Ella tropezó hacia la puerta y se dio la vuelta. De repente, tranquila. A la mañana siguiente nos sentamos en la oficina de la detective Rivera, mostrándole los 3 videos que había tomado con mi teléfono. Su pluma se movía rápidamente por su libreta mientras anotaba cada detalle sobre el ultrasonido falso con el nombre de Marcus en marcador negro. Reprodujo la grabación del restaurante 4 veces, haciendo zoom en el ultrasonido que Sabrina agitaba, deteniéndose cuando la escritura con Sharpie era más clara. Rivera abrió el archivo de Sabrina en su computadora, agregando nuestros videos a lo que parecían ser docenas de otros informes. Luego explicó que finalmente teníamos suficiente para cargos de acoso, pero la afirmación del embarazo falso complicaba todo mucho más. Asignó una patrulla para que pasara por nuestra casa 2 veces al día, a partir de ese momento, lo que me hizo sentir más segura y más asustada al mismo tiempo. Esa tarde en casa, Marcus se derrumbó por completo en nuestra habitación, sollozando que ya no podía enseñar si todos pensaban que era una especie de depredador que embarazó a una estudiante. Lo abracé mientras todo su cuerpo temblaba, sintiendo sus lágrimas empapar mi camisa mientras repetía que había trabajado tan duro durante 15 años, solo para que una adolescente mentirosa lo destruyera todo. El teléfono sonó durante la cena y la voz del director Thornton se escuchó por el altavoz, exigiendo que Marcus tomara una licencia administrativa de inmediato, porque 3 padres habían llamado sobre el incidente del restaurante. Marcus intentó explicar, pero Thornton lo interrumpió, diciendo que el representante del sindicato no estaba disponible hasta el lunes, por lo que no tenía más opción que quedarse en casa a partir de mañana. Agarré mi laptop y publiqué en el grupo privado de Facebook de nuestro vecindario, preguntando si alguien más había estado en el restaurante y había presenciado lo que realmente sucedió. En 2 horas, 6 personas diferentes comentaron que toda la actuación de Sabrina parecía totalmente falsa y ensayada. Una mujer incluso dijo que vio a Sabrina revisando su teléfono para ver la hora justo antes de levantarse. Esa noche no pude dormir nada. Me levantaba cada 20 minutos para revisar las cerraduras de las puertas. Mi corazón se aceleraba cada vez que un coche pasaba por nuestra casa. Marcus fingía estar dormido, pero sentía cómo sus músculos se tensaban cada vez que los faros barrían la ventana de nuestra habitación. Exactamente a las 7 de la mañana siguiente, alguien golpeó nuestra puerta principal tan fuerte que todo el marco tembló. Y cuando miré por la mirilla, Laura Walsh estaba allí agitando papeles y gritando que habíamos destruido la vida de su hija. Siguió gritando sobre complicaciones por estrés y facturas médicas mientras yo marcaba, y Marcus agarraba su teléfono para grabar todo desde la ventana de la sala. 2 patrullas llegaron en 10 minutos y le dieron a Laura una advertencia oficial por allanamiento mientras la detective Rivera veía la grabación de Marcus en su teléfono. Rivera señaló que Laura nunca dijo realmente que Sabrina estuviera embarazada, solo hablaba de complicaciones, lo que podría significar cualquier cosa. Mi hermana llamó desde Chicago esa tarde, rogándonos que fuéramos a quedarnos con ella por un tiempo, hasta que todo este lío se resolviera. Marcus se negó a dejar nuestro hogar de 12 años, diciendo que no habíamos hecho nada malo y que no deberíamos tener que huir, lo que se convirtió en nuestra primera pelea real desde que comenzó esta pesadilla. El abogado Brooks revisó nuestra enorme carpeta de evidencia al día siguiente, diciendo que teníamos un caso muy sólido por difamación y acoso, pero que necesitábamos $5,000 como anticipo para empezar. Vacié toda nuestra cuenta de ahorros para vacaciones allí mismo en su oficina, viendo cómo 2 años de planificación para Hawái desaparecían en honorarios legales. Brooks dijo que comenzaría a trabajar en el caso de inmediato, pero nos advirtió que esto podría llevar meses. Salimos de su oficina sintiéndonos en la quiebra, pero al menos como si estuviéramos haciendo algo. A la mañana siguiente necesitábamos hacer la compra, así que fuimos a Walmart temprano para evitar multitudes. Marcus estaba agarrando leche cuando 3 adolescentes se nos acercaron. «Oigan, ese es el profesor pedófilo», gritó uno de ellos lo suficientemente alto como para que la mitad de la tienda lo oyera. El más alto sacó su teléfono y comenzó a grabar mientras otro lanzaba una lata de refresco llena, que golpeó a Marcus en el hombro, explotando un líquido naranja pegajoso por toda su camisa. ¿Por qué aparecería Sabrina de repente en su lugar secreto de picnic, a 40 minutos de la ciudad un jueves cuando debería estar en la escuela? ¿Acaso tiene algún tipo de rastreador en ellos? La seguridad llegó corriendo, pero los chicos ya se habían ido hacia la salida. El gerente nos llevó a la oficina trasera donde vimos las grabaciones de seguridad que mostraban que los chicos habían estado filmando incluso antes de acercarse a nosotros, como si hubieran planeado todo. Presentamos un informe policial,
pero el oficial simplemente se encogió de hombros y dijo que los adolescentes hacen bromas todo el tiempo. De vuelta en casa, Marcus se sentó en la mesa de la cocina con su laptop actualizando su currículum, mientras yo intentaba trabajar desde mi oficina en casa. Ninguno de los dos habló de lo que ambos sabíamos que estaba sucediendo, que podríamos tener que irnos de la ciudad por completo y empezar de nuevo en otro lugar. Seguí revisando mi teléfono cada pocos minutos, incapaz de concentrarme en la hoja de cálculo frente a mí. El lunes por la mañana, mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de texto de amigos enviándome capturas de pantalla. Sabrina había publicado un video de TikTok sollozando sobre cómo su maestro la había estado manipulando desde el primer año. El contador de vistas ya estaba en 50,000 y subiendo rápidamente. Brooks llamó en una hora diciendo que estaba trabajando para que lo bajaran, pero las capturas de pantalla ya se estaban extendiendo por Facebook e Instagram. El video mostraba a Sabrina llorando a la cámara, con el rímel corriéndole por la cara, sosteniendo lo que parecía una foto de ultrasonido. El martes por la mañana, el representante del sindicato de maestros se presentó en nuestra casa con el director Thornton para una reunión. Thornton se sentó en nuestro sofá admitiendo que no tenía ninguna evidencia de mala conducta, pero dijo que la apariencia de la situación significaba que Marcus tenía que permanecer en licencia administrativa mientras investigaban. El representante del sindicato presentó una queja allí mismo desde nuestra sala, pero nos advirtió que probablemente no ayudaría mucho. Esa tarde, mientras Marcus estaba en la ducha, revisé las cuentas de redes sociales de Sabrina y encontré algo extraño. Tenía 3 perfiles diferentes con 3 versiones diferentes de su historia. Uno decía que el bebé nacía en diciembre, otro decía enero y el tercero decía febrero. Cada cuenta tenía detalles diferentes sobre cuándo comenzaron sus supuestas relaciones. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a Brooks de inmediato. El miércoles por la mañana, la mamá de Marcus llamó llorando, preguntando si lo que había oído de su vecina era cierto. Marcus apenas podía articular palabras para explicar, así que tomé el teléfono y le expliqué todo mientras él se sentaba en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Ella nos creyó, pero pude oír la duda en su voz cuando preguntó por qué. El fiscal no presentaría cargos porque Sabrina no había hecho ninguna amenaza directa contra nosotros. Aparentemente, fingir un embarazo y acosar no eran suficientes sin amenazas explícitas de violencia. Lancé mi teléfono contra la pared con tanta fuerza que la pantalla se rompió. Brooks solicitó una orden de restricción de emergencia al día siguiente y nos consiguió una audiencia para el jueves siguiente. Nos advirtió que sería difícil conseguir una sin evidencia de amenazas directas o violencia, pero dijo que teníamos que intentarlo de todos modos. Cuando volví al trabajo el lunes, no podía concentrarme en nada. Mi supervisor notó que me quedaba mirando la pantalla de mi computadora sin escribir durante 20 minutos y sugirió amablemente que me tomara algunos días personales para lidiar con lo que fuera que estuviera pasando. Me di cuenta entonces de que este veneno se estaba extendiendo a cada parte de nuestras vidas. El jueves por la mañana, fuimos al juzgado para la audiencia de la orden de restricción. Sabrina apareció con su madre y un abogado, vistiendo ropa holgada y sosteniendo su vientre como si estuviera realmente embarazada. Cuando la jueza le preguntó por qué estaba allí, dijo que en realidad le tenía miedo a Marcus y que necesitaba protección de él. La jueza barajó papeles durante lo que pareció una eternidad. Mientras tanto, el abogado de Sabrina se puso de pie y comenzó a hablar sobre cómo mi esposo se había aprovechado de una estudiante vulnerable. Mostró fotos del restaurante y dijo que Sabrina era solo una adolescente embarazada desesperada, tratando de que el padre de su bebé reconociera lo que había hecho. Brooks se levantó de un salto con nuestra carpeta de evidencia y extendió todo sobre la mesa frente a la jueza. La grabación de la cámara del tablero se reprodujo en su laptop, mostrando a Sabrina forzando la entrada a nuestro coche a las 2 a.m. Mostró los correos electrónicos que ella había enviado, preguntando dónde estaría Marcus para ayuda de emergencia, con la tarea y la vigilancia del gimnasio de ella siguiéndonos. La jueza seguía escribiendo notas y haciendo preguntas sobre fechas y horas. Después de 2 horas de este ir y venir, Sabrina subió al estrado y comenzó a llorar de inmediato. Contó toda una historia sobre cómo Marcus le había prestado especial atención desde el primer año y cómo le había prometido dejarme por ella. Brooks le preguntó fechas específicas de cuándo sucedió esto, y ella se confundió y no pudo responder. Le preguntó quién más los vio juntos y ella solo siguió llorando más fuerte. Cuando le preguntó por qué estaba en Riverside Park durante el horario escolar, afirmó que Marcus le dijo que se encontraran allí, pero no pudo mostrar ningún texto o correo electrónico que lo probara. Dijo que él debió haberlos borrado de su teléfono de alguna manera. La jueza finalmente llamó a un receso, y cuando volvimos, dijo que otorgaba una orden de restricción mutua. Ninguno de nosotros podía contactar o acercarse a Sabrina, y ella no podía contactar o acercarse a nosotros. Brooks se puso de pie y argumentó que nosotros éramos las víctimas aquí, pero la jueza dijo que sin cargos penales, esto era lo mejor que podía hacer. Salimos al estacionamiento en completo silencio. Marcus de repente se giró y le dio un puñetazo a un pilar de concreto tan fuerte que oí el crujido. Sus manos se hincharon de inmediato y 2 de sus dedos estaban torcidos. Lo llevé a la clínica de urgencias sin decir una palabra porque, ¿qué había que decir? La enfermera que le limpiaba la mano preguntó si se trataba de una situación de violencia doméstica,
y ambos empezamos a reír de una manera amarga que la hizo retroceder. Le vendó los dedos y nos dio los papeles del alta mientras evitaba el contacto visual. Una semana después, estaba plantando flores en nuestro jardín delantero cuando noté huellas en la tierra junto a nuestras ventanas que no eran nuestras. Llamé a una compañía de seguridad ese mismo día e hice que instalaran cámaras por toda nuestra casa. El técnico que las instalaba mencionó que éramos su quinta familia de maestros este año, lidiando con problemas de estudiantes. Esa noche encontré a Marcus en su oficina en casa a las 2 a.m., simplemente mirando los planes de lecciones esparcidos por su escritorio. No se había movido en horas, y cuando le toqué el hombro, susurró que no sabía quién era si no estaba enseñando. A la mañana siguiente, Brooks llamó con una noticia que me hizo gritar tan fuerte que las luces del porche de nuestro vecino se encendieron. El abogado de Sabrina había enviado un acuerdo diciendo que si Marcus admitía una relación emocional inapropiada y pagaba $50,000, ella retiraría todo. Lancé mi teléfono al otro lado de la habitación y se hizo añicos contra la pared. Más tarde ese día, me adentré en las cuentas de redes sociales de Sabrina, retrocediendo años. Encontré publicaciones de hace 2 años donde había afirmado que otro maestro estaba obsesionado con ella y no la dejaba en paz. Ese maestro se había transferido a otro distrito justo después. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a Brooks de inmediato. El papá de Marcus condujo desde Minneapolis al día siguiente, sin que siquiera le pidiéramos que viniera. Se sentaron en nuestro porche trasero con cervezas, y su papá le contó sobre haber sido acusado falsamente de robar dinero de su trabajo hace 40 años. Dijo, simplemente lo sobrevives. Eso es todo lo que puedes hacer. Y esperar a que la gente se olvide. Marcus comenzó a llorar por segunda vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Pasaron 2 semanas antes de que Brooks nos reenviara la agenda de la reunión de la junta escolar con el nombre de Marcus, listado en asuntos de personal. Dijo que no podían despedirlo legalmente todavía, pero que estaban construyendo un caso y que nuestra asistencia era requerida. La sala de reuniones estaba llena de padres sentados en sillas plegables de metal que raspaban el suelo cada vez que alguien se movía. Durante el comentario público, 12 padres se levantaron uno por uno para hablar sobre Marcus. 8 de ellos exigieron que fuera despedido de inmediato, leyendo declaraciones preparadas sobre la protección de sus hijos. 4 padres lo defendieron, incluida una mamá que dijo que su hija estaba en su clase y que esto era claramente una casa de brujas. La madre de Sabrina, Laura, se levantó al final, agitando esa foto de ultrasonido falsa sobre su cabeza, mientras la gente en las filas de atrás estiraba el cuello para ver. Los miembros de la junta se sentaron allí tomando notas y dijeron que aplazarían la decisión en espera de una mayor investigación. Esa noche no pude dormir, así que comencé a buscar en Facebook cualquier información sobre el pasado de Sabrina. Encontré una publicación de hace 3 años que mencionaba a otro maestro en su antigua escuela y lo localicé a través de LinkedIn. Respondió a mi mensaje en 1 hora y hablamos por teléfono durante 2 horas. Me dijo que Sabrina le había hecho exactamente lo mismo. Embarazo falso y todo, pero su esposa lo había dejado y él nunca se defendió porque pensó que nadie le creería. Marcus comenzó a ver a un terapeuta especializado en acusaciones falsas la semana siguiente. Cuando llegó a casa de su primera sesión, se sentó en nuestro sofá y admitió que había estado pensando en suicidarse. El terapeuta lo puso en algo llamado plan de seguridad, donde tenía que reportarse 2 veces al día y retirar todas las armas de nuestra casa. El papá de Marcus dejó todo para conducir desde Minneapolis con cerveza y sabiduría sobre cómo sobrevivir a acusaciones falsas de hace 40 años. Esa es la jugada más de papá en la historia de las jugadas de papá. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a Marcus en la mesa de la cocina con su laptop abierta en puestos de enseñanza en Canadá. Ya se había puesto en contacto con 3 escuelas en Ontario y tenía una entrevista programada para la próxima semana. Me quedé allí mirando la pantalla y me di cuenta de que se había rendido por completo en limpiar su nombre aquí. No intenté detenerlo porque, sinceramente, yo estaba pensando lo mismo. La detective Rivera llamó al día siguiente con noticias interesantes sobre esa foto de ultrasonido. Dijo que estaba construyendo un caso por presentar informes policiales falsos y que este era exactamente el tipo de evidencia que necesitaba. Estaba poniendo las compras en mi coche en la tienda cuando Laura se acercó y comenzó a gritarme sobre haber causado el aborto espontáneo de su hija. Le pregunté lo suficientemente alto como para que otros compradores oyeran a qué embarazo se refería, el de mayo o el de enero, ya que las líneas de tiempo no coincidían. La gente dejó de cargar sus coches para mirarnos, y la cara de Laura se puso roja antes de que se fuera furiosa. Esa noche, Marcus y yo nos sentamos en nuestra mesa del comedor comiendo sobras de comida china en completo silencio. Se nos habían acabado las cosas que decir que no fueran sobre Sabrina o abogados o fechas de corte o evidencia. Tuvimos que recordar la última vez que habíamos tenido una conversación normal sobre películas o planes de fin de semana, o cualquier otra cosa. No se nos ocurrió nada. El teléfono sonó mientras lavábamos los platos y el nombre de Brooks apareció en la pantalla. Marcus lo puso en altavoz mientras yo secaba un plato.
Brooks dijo que otras 2 familias querían unirse a una demanda civil contra Sabrina porque había estado acosando a sus hijas adolescentes en línea y una familia tenía capturas de pantalla de ella amenazando a su hija. Organizamos una reunión para la semana siguiente. 3 días después, la junta escolar terminó su investigación y decidió que no había suficiente evidencia contra Marcus, pero aún así, recomendó que permaneciera en licencia por la seguridad de los estudiantes. Su representante sindical llamó en 1 hora para decir que estaban presentando una demanda por difamación y suspensión injustificada. El papeleo llevaría semanas, pero al menos alguien estaba luchando por nosotros. Ese fin de semana se suponía que me encontraría con mi mejor amiga Jessica para tomar un café, pero me envió un mensaje de texto diciendo que no podía ir. Cuando la llamé, finalmente admitió que su esposo pensaba que, cuando el río suena, es porque agua lleva, y no quería que ella anduviera con nosotros. Colgué y borré su número mientras estaba sentada en mi coche en el estacionamiento de la cafetería, llorando durante 1 hora antes de volver a casa. Marcus me encontró todavía en la entrada del coche, y simplemente me abrazó. Una semana después, Brooks llamó de nuevo diciendo que un psiquiatra llamado Dr. Cross lo había contactado sugiriendo que solicitáramos los registros de salud mental de Sabrina. El doctor no podía decir mucho debido a la privacidad del paciente, pero seguía diciendo que los registros serían muy útiles para nuestro caso. Brooks comenzó el papeleo esa misma tarde. 6 semanas después del incidente del restaurante, la solicitud de los registros médicos y psiquiátricos de Sabrina se procesó. Su abogado luchó duro, pero la jueza lo aprobó debido a todas las afirmaciones de embarazo falso. Esperamos otras 2 semanas para que llegaran los registros. Mientras tanto, una mañana me desperté y vi a Marcus de pie junto a la puerta de nuestro garaje con su teléfono, tomando fotos. Alguien había pintado con aerosol "Depredador" en enormes letras rojas sobre ella. La cámara de seguridad mostró una figura de negro, pero el rostro no estaba claro. Cuando llegó la policía, encontraron una lata de pintura a juego en la basura de Laura, 2 casas más abajo, pero no pudieron probar que ella lo hizo. Marcus comenzó a pasar sus días en la biblioteca como voluntario para enseñar a adultos a leer. El primer día, un estudiante lo reconoció por las noticias y se fue, pero los demás se quedaron. Volvió a casa esa noche luciendo más feliz de lo que había estado en meses. Hablando de este hombre mayor que finalmente estaba aprendiendo a leer cuentos a sus nietos antes de dormir, traté de aferrarme a esa felicidad, pero a la mañana siguiente nos negaron la refinanciación de nuestra hipoteca. El oficial de préstamos me llevó a un lado y en voz baja dijo que era por nuestra situación, aunque nuestro crédito era perfecto. Todos nuestros planes para arreglar la casa y tal vez mudarnos a un lugar nuevo simplemente se desmoronaron. 2 días después llegó un sobre grueso de la oficina de Brooks. Los registros psiquiátricos. Me senté en la mesa de la cocina a leer mientras Marcus caminaba detrás de mí. Sabrina había estado en tratamiento por trastorno límite de la personalidad desde los 14 años. El archivo documentaba otros 3 incidentes con maestros en diferentes escuelas. Un maestro de secundaria tuvo que transferirse de distrito. Otro obtuvo una orden de restricción. Un profesor de matemáticas de preparatoria dejó la enseñanza por completo. Sus padres habían sido advertidos varias veces sobre sus patrones de comportamiento. Cada incidente seguía el mismo patrón de obsesión. Falsas acusaciones. Escalada. Las notas del psiquiatra describían fantasías elaboradas que había creado sobre relaciones que nunca existieron. Marcus agarró los papeles y siguió leyendo. Había correos electrónicos que sus padres habían enviado a los terapeutas pidiendo ayuda, diciendo que ya no podían controlarla. Admisiones hospitalarias por autolesiones cuando los maestros rechazaban sus insinuaciones. Páginas y páginas que mostraban que esto no era nuevo. Brooks convocó una audiencia de emergencia para la mañana siguiente. La jueza pasó 1 hora revisando todo. Su rostro se ponía más serio con cada página. Leyó en voz alta sobre el patrón de apego obsesivo de Sabrina, a las figuras de autoridad y la creación de elaboradas historias falsas cuando era rechazada. La jueza ordenó una evaluación psiquiátrica inmediata y una orden de restricción temporal mientras esperábamos la audiencia completa. 3 días después, mi teléfono vibró mientras preparaba la cena y era una de las exalumnas de mi esposo llamando desde la universidad. Dijo que otros 20 chicos de sus clases a lo largo de los años habían firmado una carta de apoyo y que el periódico estudiantil la publicaría en la portada mañana. Mi esposo se sentó en la mesa de la cocina leyendo sus mensajes en su laptop, mientras las lágrimas rodaban por su rostro y sus manos temblaban tanto que no podía escribir respuestas. A la mañana siguiente, Laura se presentó en la escuela exigiendo retirar a Sabrina, pero la secretaria le explicó que Sabrina había cumplido 18 años hacía 2 semanas y se negaba a firmar los papeles de retiro ella misma. Esa tarde, Brooks nos reenvió un correo electrónico que Sabrina le había enviado a mi esposo a su cuenta de la escuela diciendo: "No puedes escapar de nuestro destino", con un montón de emojis de corazón y enlaces a lugares para bodas. Brooks lo envió de inmediato al detective que manejaba nuestro caso, como la amenaza directa que habíamos estado esperando para fortalecer los cargos de acoso. 2 meses después del incidente del restaurante, la policía finalmente arrestó a Sabrina en su casa a las 6 de la mañana y su fianza se fijó en $25,000. Laura me gritó en las escaleras del juzgado que había arruinado a una niña enferma
e intentó agarrar mi bolso, pero el alguacil se interpuso entre nosotras y le dijo que se moviera o enfrentaría cargos ella misma. Ese fin de semana, condujimos 2 horas para asistir a un grupo de apoyo para familias que lidian con acusaciones falsas y conocimos a otras 6 parejas que pasaban por pesadillas similares con estudiantes, compañeros de trabajo o vecinos. Por primera vez en meses, nos sentamos en un círculo de sillas plegables, en el sótano de una iglesia, y no tuvimos que explicar ni defendernos, porque todos allí ya entendían. La reunión de la junta escolar tuvo lugar el martes siguiente, y votaron para reincorporar a mi esposo con pago retroactivo completo una vez que concluyeran los procedimientos penales, pero 3 miembros aún votaron en contra. El director Thornton nos llevó a un lado después y murmuró una disculpa sobre cómo se manejó la situación, pero se negó a poner algo por escrito o decirlo públicamente. Los resultados de la evaluación psiquiátrica regresaron mostrando que Sabrina no había tomado su medicación durante 6 meses, y su psiquiatra testificó en la audiencia que era totalmente capaz de comprender las consecuencias y que, en última instancia, eligió fantasías elaboradas sobre la realidad cuando se enfrentaba al rechazo. 10 semanas después de la escena del restaurante, el fiscal le ofreció a Sabrina un acuerdo de culpabilidad de 2 años de libertad condicional, con tratamiento psiquiátrico obligatorio y una orden de no contacto permanente si se retractaba públicamente de sus afirmaciones. Su abogado parecía agotado mientras le explicaba los términos a su familia y le recomendó encarecidamente que aceptara para evitar una posible pena de cárcel. Al día siguiente, encontré a mi esposo hiperventilando junto a los Cheerios en el pasillo de cereales del supermercado, donde habíamos visto por primera vez a Sabrina con su panza de embarazo falsa, y una anciana preguntó si estaba teniendo un ataque al corazón mientras yo le frotaba la espalda y lo ayudaba a respirar en una bolsa de papel de la cajera, hasta que su mano dejó de temblar lo suficiente como para ponerse de pie. Brooks presentó una demanda por difamación civil y fue a trabajar la semana siguiente, e intentó fingir que todo era normal. Aunque podía sentir a todos observándome, mi jefe me dio proyectos fáciles al principio y la gente sonreía demasiado cuando pasaban por mi escritorio. Al día siguiente, pasé por la sala de descanso y oí a los nuevos pasantes acurrucados alrededor de un teléfono, susurrando mi nombre y leyendo algo sobre el incidente del restaurante. Saltaron cuando me vieron y guardaron el teléfono, pero el daño ya estaba hecho. Marcus encontró un trabajo de enseñanza en línea con una universidad estatal que le permitía trabajar desde casa y grabar conferencias en nuestra habitación de invitados. Montar su pequeño estudio con una pantalla verde y un aro de luz le dio algo en qué concentrarse, además del desastre en que se habían convertido nuestras vidas. Hay algo extraño en que el Dr. Cross sugiriera que solicitaran esos registros de salud mental cuando las leyes de privacidad del paciente son tan estrictas. Me hace preguntarme qué fue exactamente lo que impulsó a ese doctor a contactarnos. Su primera conferencia fue sobre la Revolución Americana, y yo observé desde la puerta cómo volvía a la vida hablando de ello y respondiendo a las preguntas de los estudiantes a través del chat. Cuando terminó y me vio allí de pie con lágrimas corriendo por mi cara, simplemente me abrazó y nos quedamos así por mucho tiempo. Pasaron 3 meses lentamente con declaraciones y reuniones con el fiscal, hasta que una mañana Brooks llamó para decirnos que Sabrina había violado las condiciones de su fianza. Había creado un sitio web llamado La Verdad del Profesor K, lleno de correos electrónicos falsos y fotos que había editado para que pareciera que Marcus se había estado reuniendo con ella en hoteles. La policía la arrestó ese mismo día en su apartamento y el juez revocó su fianza de inmediato. Su abogado presentó una moción para retirarse del caso la semana siguiente, citando diferencias irreconciliables, lo que básicamente significaba que ni siquiera él podía lidiar con ella. El tribunal le asignó un defensor público, quien inmediatamente pidió una evaluación psiquiátrica para ver si era competente para ser juzgada. Mientras esperábamos que todo el asunto legal avanzara lentamente, la mamá de Marcus vino a quedarse con nosotros por una semana. No hizo preguntas ni trató de hablar sobre lo que pasó, sino que simplemente cocinó y nos ayudó a volver a pintar la puerta del garaje, que todavía tenía débiles rastros de grafiti. Plantó girasoles a lo largo de la cerca y saludó a los vecinos hasta que empezaron a devolverle el saludo. Una tarde encontré a Marcus en su laptop mirando casas en venta en nuestro vecindario, en lugar de los listados de trabajo en Canadá que había estado hojeando durante meses. Cuando le pregunté al respecto, dijo que tal vez no teníamos que huir después de todo, y me apretó la mano mientras mirábamos una casita azul a 3 calles de distancia. La boda de su sobrino fue ese fin de semana y casi no fuimos. Marcus hizo un brindis sobre cómo el amor significa permanecer juntos a través de las tormentas, y todos sabían exactamente a qué tormenta se refería. La evaluación psiquiátrica regresó diciendo que Sabrina era competente para ser juzgada, lo que significaba que todo esto realmente iba a suceder. Durante su traslado al tribunal, les dijo a los oficiales que Marcus la había embarazado 2 veces y la había obligado a abortar en ambas ocasiones. Los oficiales lo anotaron todo en su informe, aunque no había ninguna evidencia, y el fiscal dijo que eran solo más de sus mentiras crecientes. 4 meses después de ese desastre en el restaurante, el juicio finalmente comenzó con 3 días de selección del jurado. El fiscal revisaba notas mientras preguntaban a los posibles jurados
si habían visto algo sobre el caso en línea. Marcus tendría que testificar sobre todo, y yo también. Y lo peor de todo, Sabrina tendría su oportunidad de contar cualquier fantasía de la que se hubiera convencido que era verdad. La declaración de apertura del fiscal expuso 18 meses de acoso y hostigamiento con fechas, evidencia y testigos. El abogado defensor afirmó que Sabrina tenía problemas de salud mental y que Marcus había enviado señales contradictorias que confundieron a una joven vulnerable. El jurado tomó notas y miró a Marcus y luego a Sabrina, que estaba sentada allí con un vestido conservador, sin parecerse en nada a la chica que se había presentado en nuestra cena de aniversario. Marcus subió al estrado primero y pasó 4 horas repasando cada cosa que sucedió. El fiscal le hizo leer algunos en voz alta donde ella le pedía que se encontrara con ella en lugares y se ofrecía a calificar sus trabajos si tan solo hablaba con ella a solas. Explicó cómo nunca respondió a ninguno personal. Solo respondía sobre tareas con otros maestros copiados en los correos electrónicos. Mostró los registros que llevaba de cada vez que ella aparecía donde estábamos. Los registros del gimnasio que mostraban que se unió el día después de vernos allí. Los trabajadores de la cafetería, confirmando que había preguntado cuándo solíamos ir. Las grabaciones de seguridad de la librería, mostrándolas siguiéndonos por los pasillos. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor preguntó si alguna vez había sido amable con Sabrina. Marcus admitió que en el primer año, cuando el padre de ella murió en un accidente de coche, la había dejado almorzar en su salón de clases porque otros niños la estaban molestando. Dijo que se sentía mal por ella y trató de ayudarla a superar un momento difícil. El abogado defensor se aferró a esto, sugiriendo que tal vez Sabrina malinterpretó su amabilidad. Marcus se mantuvo tranquilo y explicó que ser amable con una joven de 14 años en duelo no significaba que quisiera una relación con ella. Yo testifiqué a continuación sobre todo lo que presencié. Mostré las fotos que tomé de su panza de embarazo falsa, cuando el viento la levantó mal. El fiscal me hizo describir cómo encontré la ropa interior en nuestro coche y cómo vi la grabación de la cámara del tablero de ella forzando la entrada. El abogado defensor trató de hacerme parecer celosa, preguntando si me sentía amenazada por una joven bonita que le prestaba atención a mi esposo. De hecho, me reía a carcajadas de eso. La jueza tuvo que decir a la gente en la galería que se callara cuando empezaron a murmurar. Luego, la psiquiatra de Sabrina subió al estrado y las cosas se pusieron realmente interesantes. Testificó sobre el historial de Sabrina de crear narrativas falsas cuando se sentía rechazada. Reveló que en la secundaria, Sabrina había afirmado una relación similar con su maestra de inglés, una mujer, completa con cartas de amor falsas que ella misma escribió. La maestra tuvo que transferirse de escuela aunque una investigación demostró que nunca sucedió. La psiquiatra explicó que Sabrina no había estado tomando su medicación durante más de 1 año. Su madre había dejado de obligarla a tomarla porque Sabrina decía que la hacía sentir confusa. El fiscal presentó toda nuestra evidencia a continuación, grabaciones de seguridad del gimnasio, que mostraban a Sabrina llegando siempre justo después de nosotros. El video de la cámara del tablero de ella, forzando la entrada a nuestro coche. Grabaciones del restaurante que mostraban toda su actuación sobre estar embarazada. Pusieron sus publicaciones de redes sociales en una pantalla grande, mostrando cómo había afirmado diferentes fechas de parto en diferentes publicaciones. Una publicación decía que tenía 6 meses de embarazo en marzo, otra decía 4 meses en la misma semana. El jurado tomó notas y siguió mirando a Sabrina. Cuando Sabrina testificó, se aferró a su historia de que todo era real. Dijo que Marcus la sedujo, la embarazó y luego la abandonó. Cuando el fiscal le mostró las publicaciones contradictorias, afirmó que Marcus la hizo mentir para protegerlo, pero no pudo proporcionar un solo texto o correo electrónico donde él le pidiera que hiciera eso. Dijo que borraron todo para ocultar la evidencia. Durante el contrainterrogatorio, las cosas se desmoronaron rápidamente. No pudo explicar cómo sabía de Riverside, cuando Marcus nunca le había contado a nadie en la escuela sobre eso. No pudo producir ningún regalo que supuestamente le dio. No pudo nombrar ni una sola vez que estuvieran realmente solos juntos. Cuando se le preguntó sobre la habitación de motel que mencionó en el restaurante, dijo que se refería a un motel diferente. Empezó a llorar, pero el jurado no pareció simpatizar en absoluto. Durante el receso para el almuerzo al día siguiente, nos sentamos afuera en una banca. Marcus se volvió hacia mí y dijo que la perdonaba, no por ella, sino por su propia paz mental. Dijo que cargar con la ira era demasiado pesado. Yo aún no estaba allí y se lo dije. Dijo que estaba bien, que todos sanamos a diferentes velocidades. No hablamos del caso. Solo nos sentamos allí comiendo sándwiches y viendo a la gente pasar. Laura subió al estrado esa tarde e inmediatamente comenzó a llorar sobre cómo Marcus había seducido a su niña. El fiscal pidió pruebas. Laura dijo que las emociones de Sabrina eran toda la prueba que necesitaba, que su hija no mentiría sobre algo así. Luego, el fiscal mostró los propios mensajes de texto de Laura a Sabrina, rogándole que tomara su medicación, amenazando con internarla si no detenía la obsesión. Laura intentó decir que esos textos fueron sacados de contexto. El fiscal leyó uno en voz alta, donde Laura escribió que sabía que Sabrina estaba mintiendo y que necesitaba ayuda. La sala del tribunal se quedó muy silenciosa. Los argumentos finales tomaron una eternidad. El fiscal expuso el patrón de acoso, la evidencia,
las mentiras, el historial de afirmaciones falsas. El jurado se fue a deliberar a las 4 de la tarde. 6 horas después, todavía no habían llegado a un veredicto. La jueza los envió a un hotel por la noche. Les dijo que volvieran por la mañana. Esa noche no pudimos dormir nada. A las 3 de la mañana nos dimos por vencidos y salimos a sentarnos en nuestro porche. Las estrellas estaban muy brillantes y simplemente las miramos. Marcus mencionó que tal vez deberíamos tener un segundo perro, un amigo para nuestro Beagle. Yo hablé de plantar tomates este año en lugar de pimientos. Ambos sabíamos que solo estábamos fingiendo que todo era normal. Pero ¿qué más podíamos hacer? El sol salió alrededor de las 6 y volvimos al juzgado en silencio. El jurado entró y no miró a Sabrina, lo que nuestro abogado dijo que era una buena señal. La jueza golpeó su mazo con fuerza y les dijo a ambos que se sentaran o serían retirados. 2 semanas después estábamos de vuelta para la sentencia y el fiscal pidió la pena máxima de cárcel. El abogado defensor pidió libertad condicional con tratamiento psiquiátrico en su lugar. Nos permitieron leer nuestras declaraciones de impacto de la víctima. La jueza se tomó un largo descanso antes de regresar, 1 año en la cárcel del condado, 2 años de libertad condicional después de eso, tratamiento psiquiátrico obligatorio durante todo el tiempo, orden de no contacto permanente con ambos. Tendría que registrarse como acosadora convicta. Laura se derrumbó llorando en la galería mientras Sabrina solo miraba al frente. Fuera del juzgado, Marcus y yo no celebramos ni sonreímos ni nada. Simplemente nos abrazamos en el estacionamiento. Brooks se acercó y dijo que la demanda civil probablemente se resolvería ahora que ella tenía una condena penal. Algo de justicia, pero no justicia completa, porque nada podría devolvernos el último año. 1 mes después del juicio, la Junta Escolar reincorporó oficialmente a Marcus, con pago retroactivo completo y una disculpa pública. Volvería el próximo semestre para terminar el año escolar. Algunos padres se presentaron para protestar en la reunión de la Junta, pero la mayoría de la gente lo apoyaba ahora. Su reputación estaba dañada, pero se recuperaba lentamente. Su primer día de vuelta a la enseñanza fue duro. El salón de clases estaba solo medio lleno y algunos chicos lo miraban con sospecha, pero sus antiguos alumnos de antes de que todo esto comenzara se presentaron para apoyarlo. Mantuvo la puerta abierta durante toda la clase y se aseguró de nunca estar a solas con ningún estudiante. La demanda civil se resolvió 3 meses después por $50,000 de la familia Walsh. Aparentemente cubrió nuestros honorarios legales, pero el dinero no era el punto. Lo que quedó lo pusimos en ahorros para toda la terapia que ambos necesitaríamos. Borré todas mis cuentas de redes sociales porque no podía soportar ver publicaciones de los partidarios de Sabrina que todavía pensaban que esto era una conspiración. Algunas personas nunca creerían la verdad sin importar qué evidencia les mostráramos. Tuvimos que aprender a vivir sin la realidad. Un día llegó una carta de la cárcel del condado con el número de prisionera de Sabrina. Laura debió haberla enviado fingiendo ser ella. La quemé en el patio trasero sin leerla y nunca le dije a Marcus que existió. Algunas fronteras tenían que ser permanentes ahora. 8 meses después de esa noche en el restaurante, tuvimos nuestra reunión final con Brooks en su oficina. Todos los asuntos legales estaban terminados. Las órdenes de restricción eran permanentes. Sabrina había cumplido 6 meses antes de ser transferida a un centro psiquiátrico para tratamiento. El sistema había funcionado, lenta e imperfectamente, pero había funcionado. 3 semanas después, Marcus llegó a casa con un sobre que sus manos temblaban al abrir. Dentro había una invitación de sus antiguos alumnos para una cena en el centro comunitario el próximo viernes. Entramos en una sala con 40 personas de pie y aplaudiendo cuando entramos. Uno por uno se acercaron y lo abrazaron, contando historias rápidas sobre cómo los había ayudado con los ensayos para la universidad o los había escuchado cuando sus padres se divorciaron. El periódico local tomó fotos y publicó un artículo sobre los maestros que marcan una diferencia real en la vida de los estudiantes. El martes siguiente nos sentamos en el consultorio de una terapeuta para nuestra primera sesión juntos. Nos entregó hojas de trabajo sobre la reconstrucción de la confianza y las llenamos sentados en extremos opuestos de su sofá. Semana tras semana volvimos, haciendo ejercicios sobre el tacto y la seguridad, y aprendiendo a dormir sin revisar las cerraduras 3 veces. Marcus comenzó a tomar mi mano de nuevo durante las películas, y yo dejé de estremecerme cuando alguien caminaba detrás de mí en las tiendas. Hablamos de mudarnos a otro estado, pero decidimos que eso significaría que ella había ganado. Nuestros verdaderos amigos nos habían apoyado y este era nuestro hogar. El empleado del supermercado nos sonrió de nuevo, y los padres en la escuela comenzaron a hacer contacto visual. Marcus se inscribió para hablar en la capacitación de maestros del distrito sobre cómo reconocer el comportamiento obsesivo de los estudiantes. Hizo un PowerPoint con señales de advertencia y repartió paquetes sobre documentación. 20 maestros se acercaron después para compartir sus propias historias sobre estudiantes que habían cruzado la línea. Nuestro aniversario llegó exactamente 1 año después de esa horrible noche en el restaurante. Fuimos a un lugar diferente en el centro y nadie nos miró 2 veces. El mesero trajo nuestra pasta y la comimos mientras hablábamos de cosas normales como la nueva terraza que queríamos construir. 2 meses después, miré una prueba de embarazo que mostraba 2 líneas rosas. Nos sentamos en la mesa de la cocina debatiendo si decírselo a alguien, dado todo lo que había sucedido con las afirmaciones de embarazo falso. Marcus publicó el ultrasonido en Facebook de todos modos, porque nos negamos a avergonzarnos de la alegría real.
Llovieron comentarios con corazones y felicitaciones de personas que conocían toda nuestra historia. Marcus volvió a enseñar su horario completo y algunos padres solicitaron que sus hijos se transfirieran de sus clases. Firmó los papeles de transferencia sin discutir porque reconstruir la confianza lleva tiempo. Cada día normal en el que no pasaba nada malo. Nos enteramos a través del distrito que Sabrina vivía con una tía en otro estado y recibía tratamiento. No la buscamos en línea ni pedimos actualizaciones porque esa puerta necesitaba permanecer cerrada. Nuestra energía se destinó a pintar el cuarto del bebé y a elegir cunas en lugar de revisar las grabaciones de seguridad. Los amigos nos hicieron un baby shower en nuestro patio trasero, donde esas huellas nos habían asustado hacía 2 años. El jardín floreció con rosas que había plantado para reclamar los espacios como nuestros. La gente trajo ropa diminuta y pañales y nadie mencionó el pasado. Las cámaras de seguridad seguían allí, pero solo las revisábamos cuando llegaban paquetes. 7 meses después, apreté la mano de Marcus en la sala de partos mientras las contracciones golpeaban. Me guió a través de la respiración mientras las enfermeras revisaban los monitores y ajustaban mi intravenosa. Nuestra hija llegó a las 3:40 am, gritando y perfecta, con los ojos de Marcus y mi nariz. La sostuvo contra su pecho en esa habitación de hospital, cantando la misma canción que su mamá le había cantado a él de bebé. Los últimos 2 años se sintieron como algo que le sucedió a personas diferentes en una vida diferente. Habíamos sobrevivido eligiendo la verdad sobre las mentiras, la paciencia sobre el pánico y permaneciendo juntos cuando todo intentaba separarnos. Esta pequeña persona que hicimos era la prueba de que la vida real le gana a la fantasía de otra persona cada vez.